Mi nombre es Kimberly Rivera, yo les voy a hablar acerca de las mercancías que son enviadas vía aérea. Por su naturaleza tenemos las mercancías perecederas, que son los productos que se pueden deteriorar rápidamente. Estos pueden ser alimentos frescos como carne, pescado, frutas o verduras. También pueden ser las flores o plantas. Dentro de los productos, por su naturaleza, también tenemos las mercancías farma, que estos pueden ser los medicamentos o vacunas o productos farmacéuticos. También tenemos las mercancías peligrosas, que estos son los productos que pueden generar un daño a la salud humana o al medio ambiente. Estos pueden ser los explosivos, gases o sustancias tóxicas. Como carga general tenemos las mercancías urgentes, que son las mercancías que tienen que llegar a su destino lo antes posible. También tenemos las mercancías de valor, que son aquellas que tienen un valor económico elevado. Estos pueden ser las joyas, piedras preciosas o determinadas obras de arte. Acerca de los embalajes, estos deben de efectuarse considerando el tipo, la mercancía y el valor de la carga. Los principales materiales que se utilizan para el embalaje para el transporte vía aérea son los naturales, como la madera, textiles y fibras naturales. También están el cartón de paja y corrugados, papel y materiales de cartón. Estos pueden ser solos o combinados, metálicos, y los sintéticos, que estos son de plástico se emplean como recipientes. Los elementos unitarios en el transporte aéreo se utilizan los pallets, las planchas metálicas o contenedores. Estos están diseñados para que se adapten al fuselaje del avión. Estos facilitan agrupar en una misma unidad un gran volumen de carga, así agilizando el proceso de carga desde la terminal a la aeronave y durante su estiva. Buenos días, mi nombre es Leslie María Casandrae. Yo les vengo ahorita a hablar de lo que son las rutas aéreas internacionales más transitadas, lo que se ve en el mundo. Entre una de ellas es de Orlando a San Juan, que a nivel mundial ha sido una de las que ha tenido más impacto porque tiene una gran capacidad ofensiva. Entre una de las segundas es de David a Dubái, que el mes pasado fue una ruta internacional con una gran capacidad de 12,000 asientos programados para el mes de marzo. Es una de las más cotizadas porque es de Dubái, tienen un gran más impacto. Una de las que ha tenido un mayor impacto desde mi perspectiva y que ha sido una de las más transitadas es de a nivel internacional, que es una ruta transitada que tiene de Hong Kong a Taipei con 29,000 kilómetros, seguido de Singapur. Esa es de las que ha tenido un gran impacto y de hecho es una ruta larga, distanciada, operada con aeronave, que ha tenido rutas asiáticas experimentando una gran competencia fuerte. De hecho tienen 7 aerolíneas diferenciadas y otras de 11 que operan cada ruta, por comparación en mercados más desarrollados. Por lo que tenemos también las terminales de carga. Las terminales de carga son espacios exclusivos para los aeropuertos, para el procesamiento, recepción y embarque y desembarque de mercancías, tanto nacional como internacional, que cuentan con una gran infraestructura de equipamiento y también con la logística para poder operar con funcionalidad. Y también tenemos que la carga aérea tiene como función el poder recibir, clasificar, preparar, manipular, consolidar, almacenar, efectuar el despacho aduanero. Entre una de sus características de manejo de la carga aérea es que se transporta en aviones mixtos, que son aeronaves comerciales que se transportan con tanto como pasajeros como mercancía.
de los aviones de carga. Y estos se dedican exclusivamente a poder transportar mercancía. Entre una de sus características podemos dar el amplio número de ruedas para poder posicionar el aterrizaje. Aquí los dejo con mi exposición, los dejo con mi siguiente compañero. Muchísimas gracias. Buen día, licenciados y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las terminales de carga aéreas más importantes de cada continente. En el continente americano se encuentra el Aeropuerto Internacional de Memphis, el cual está en primer lugar en América y en segundo lugar en el mundo. Asimismo, está ubicado a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, y los movimientos de carga y descarga son de 4.290.638 toneladas. Y una de las características de manejo de carga es que ahí se encuentra la sede mundial del Federal Express. Luego tenemos el continente asiático, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, Sheikh Lak Kok. Este se encuentra en primer lugar a nivel mundial. Está ubicado en la isla de Sheikh Lak Kok a una distancia de 34 kilómetros al noreste de la isla de Hong Kong, en China. Asimismo, las toneladas de carga manejadas son de 5.049.898. Y una de las características del manejo de la carga es el sistema para manejo de carga totalmente automatizado, lo que es la carga especial, como son los productos perecederos, centros de manejo de carga valiosa y centros de refrigeración. En el continente africano está el Aeropuerto Internacional OR Tambo, el cual se encuentra en primer lugar en África, ubicado en Johannesburgo, Gaborone, Sudáfrica. Cuenta con un movimiento de carga y descarga de 423.00 toneladas. Y una de las características del manejo de la carga es la dependencia de aviones de pasajeros para transporte y carga. Asimismo, en el continente europeo se encuentra el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, el cual se encuentra en el 8º lugar a nivel mundial y está ubicado a 12 kilómetros al sureste del centro de Frankfurt, cerca de la intersección de la Autobahn Frankfurter Kreuz, el cual la capacidad de manejo de carga de este aeropuerto es de 2.004.747 toneladas. Por lo tanto, una de las características del manejo de la carga es la nueva tecnología 5G. Los datos son transmitidos prácticamente en tiempo real, elementos importantes en el proceso de la carga en aviones. Por último está el continente oceánico. En él se encuentra el aeropuerto de Sydney. Es el aeropuerto público más antiguo del mundo y el más grande de Australia. Su capacidad de manejo de carga es grande y fue el aeropuerto más transitado del país en el 2008. Se registró un aproximado de 37 millones de pasajeros. Sistemas generales de carga. Las cadenas de suministro de la carga es el proceso de transporte enviado desde su lugar de origen hacia su destino. Son a menudo complejas y están sometidas a una amplia gama de requisitos normativos, especialmente cuando comprenden movimientos internacionales y transportes por vía aérea. Asimismo, las cargas aéreas tienen características físicas y valores muy diversos y pueden originarse en casi cualquier parte del mundo y entregarse también en casi cualquier parte del mundo. Normalmente en forma de mercancías enviadas por un vendedor a un comprador o por un consignador a un consignatario. Puede adoptar la forma de efectos personales, ya sean regalos y donaciones, muestras de productos o equipo, e incluso animales vivos para actividades profesionales y eventos. Asimismo, puede considerarse de bajo riesgo un envío de periódico desde una fuente conocida en una región relativamente segura de alto riesgo, como un envío menos frecuente desde una fuente desconocida que presenta anomalías o que ha sido identificado por los organismos de la inteligencia. Por lo tanto, la carga será tramitada a lo largo de la cadena por varias entidades con diversas responsabilidades, incluyendo exploradores de aeronaves, transportistas expresos, operadores postales, agentes reglamentados, consignadores, consignatarios, transportistas y proveedores de servicio y asistencia en tierra. Para complicar más las cosas, estas entidades serán a menudo conocidas por nombres diferentes según el estado o región en el que estén emplazadas. De este modo, un corredor es un agente independiente que facilita el movimiento de mercancías del comprador al vendedor, por ejemplo, organizando el transporte aéreo, cumpliendo con los requisitos aduaneros como las declaraciones de mercancía. Las funciones de intermediación se integran con frecuencia en las funciones de los transitarios e incluso de almacenaje de la carga de una entidad única. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Los dejo con el siguiente compañero, Luis.
noches, licenciado. Mi nombre es Luis Armando Salinas Morazán y yo les vengo a hablar sobre algunos incisos que hay mediante en el medio de transporte aéreo. Y en el primero podemos encontrar el comprador, el consignador, consignatario, proveedor de servicio de asistencia en tierra y vehículos de transporte. En el primer inciso tenemos el comprador. Compradores o el importador despacha los envíos por su propia cuenta o utiliza los servicios de un intermediario para ayudarle en la gestión. En el segundo inciso tenemos el consignador o remitente. En las entidades, son entidades o individuos que inician el transporte o el traslado de mercancía. Se trata del remitente. El consignatario. El consignatario es la parte que figura en las facturas o en la lista de embalaje como receptor de la mercancía. Y en el inciso tenemos los proveedores de servicio de asistencia en tierra. Son subcontratados y actúan en nombre de los agrupadores y expedidores de la carga y los explotadores de las aeronaves cuando estas no disponen de las instalaciones necesarias. Y como vehículos de transportes aéreos tenemos una gran cantidad, pero con su significado: el servicio de trasladar a un lugar a otro. Son los vehículos de transporte, pasajeros o cargamentos, mediante la utilización de aeronaves con fines lucrativos. Y como tenemos una gran variedad de vehículos de transporte aéreos, vamos a hacer énfasis con tres principales vehículos de transporte aéreo. En el primero tenemos al Bungie. Es uno de los fabricantes de la industria de transporte comercial. También tiene una vertiente muy importante en la mercancía. Y en el siguiente es el Airbus. El modelo 00B4 de este fabricante tiene la mayor capacidad de mover grandes estructuras enteras. Y en el inciso 3 de los vehículos de transporte aéreo tenemos el Line. Es un fabricante ruso que pasó de fabricar aviones para el ejército soviético durante y después de la Segunda Guerra Mundial, que manufacturan aviones para transporte de mercancía. Esta fue mi exposición. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buen día, mi nombre es Aldo Vaca y voy a hablar acerca de los principales Incoterms utilizados en el transporte aéreo como tal. Principalmente tenemos al Incoterm DAT, entrega en terminal. El Incoterm DAT, cuya sigla responde al término inglés Deliver at Terminal, indica que el vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en la terminal de destino, es decir, incluyendo todos los gastos asociados a la descarga de la mercancía del medio de transporte. Las obligaciones del comprador en Incoterm DAT son que el comprador tiene que pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compra-venta, conseguir cualquier licencia de importación y llevar a cabo los trámites aduaneros para la importación de la mercancía, así como recibir la entrega de la mercancía tan pronto como haya sido puesta a su disposición, así como asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento que haya sido puesta a su disposición y pagar todos los gastos desde ese momento y los derechos impuestos y otras cargas oficiales. Cuando tenga el derecho de determinar la fecha dentro de lo estipulado del plazo y o lugar de recepción de la entrega, la tiene que dar a vender aviso a suficiente tiempo con respecto a ello, aceptar el documento de transporte y o cualquier prueba de entrega, además que pagar los gastos de inspección previa de embarque
así como también todos los gastos de carga y que debe incluir los demás documentos y reembolsos efectuados por el vendedor al prestar su ayuda al respecto. También debe asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento que ha sido puesta a su disposición, así como pagar todos los gastos relacionados con la mercancía desde dicho momento. Las obligaciones del vendedor en contract es que este tiene que suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de venta y cualquier otra prueba de conformidad que pueda exigir el contrato. También contratar el transporte de la mercancía por una ruta usual hasta el punto convenido del lugar de entrega en la frontera y colocará la mercancía a disposición del comprador en el lugar mencionado de entrega en la frontera, en la fecha o dentro del plazo estipulado. Así también debe presentar documentos mínimos, por lo menos en el caso del vendedor, como la factura comercial, la lista de contenido, entre otros documentos, dependiendo de las características del producto. En función del régimen comercial de exportación, el vendedor podrá precisar en el despacho aduanero de exportación algunos de los siguientes documentos, como la licencia de exportación, autorización administrativa de exportación, documento de vigilancia comunitaria, notificación previa de exportación, entre otros. Ahora tenemos a lo que es el Contract Date. El Contract Date entrega en un lugar, cuya sigla responde en el término en inglés Delivered at Place. Aparece la nueva versión de Contract e indica que el vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar acordado con el comprador, incluyendo todos los gastos asociados a la descarga de la mercancía del medio de transporte. Las obligaciones y condiciones del comprador en Contract Date son estas. Este tiene que pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compra-venta, así como conseguir cualquier licencia de exportación, autorización oficial precisa y realizar todos los trámites aduaneros necesarios para la importación. Tomar posesión de la mercancía tan pronto como esa sea puesta a su disposición y asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde ese momento, salvo que no haya dado aviso suficiente al vendedor, en donde asumirá todos los riesgos de pérdida o daño a partir de la fecha convenida para la entrega. Así también deberá recibir la entrega de la mercancía tan pronto como haya sido puesto a su disposición, así como asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento que ha sido puesta a su disposición. Bueno, tenga el derecho de determinar la fecha dentro del estipulado plazo y o lugar de recepción de la entrega. Le tiene que dar el vendedor aviso suficiente al respecto para que pueda hacerlo de forma correcta. Soportar los gastos de demora, como ser ocupación, muellaje, almacenaje, que se genere durante los tramos de despache aduanero de importación. Ahora, las obligaciones y condiciones del vendedor en el Contract Date es que debe asumir y suministrar la mercancía, la factura comercial de conformidad con el contrato de venta y asumir todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento que haya sido entregada. El contratar también el transporte de mercancía por una ruta usual y en una forma acostumbrada hasta el punto convenido del lugar de entrega. Asumir todos los costos de transporte principal y seguro, así también como la mercancía se despache en la terminal definida. Asumir todos los riesgos hasta el momento del despache de la mercancía. Algunos documentos que debe prestar como mínimo por el vendedor es la factura comercial, la lista de contenidos, entre otros documentos, dependiendo de las características del producto. Ahora vamos con el Contract DDP, que significa entregado con pago de derechos. Este tipo de cláusula responde a las siglas DDP o a lo que es lo mismo Delivered Duty Paid. Entregado a derechos pagados se refiere a las transacciones que operan mediante el Contract. Es el vendedor el que se encarga de llevar a cabo la gran mayoría de obligaciones durante la exportación e importación de la mercancía. Las obligaciones y condiciones del vendedor en Contract DDP es que este tipo de encontrar casi toda la responsabilidad, como decimos, recae sobre el proveedor de la mercancía. Es este quien lo suministrará y quien se encarga de los trámites y logística relativos a la importancia internacional e importación internacional, así como posibles gastos aduaneros internacionales en las fronteras, como por otra parte. Las obligaciones y condiciones del comprador en Contract DDP. Este debe tener tipos de encontrar donde el comprador quede eximido de todas las responsabilidades, aunque no obstante el comprador tiene la obligación de pagar lo que se ha cometido en el contrato de comercio de compra-venta, otorgar al vendedor la documentación que se requiere de manera más clara posible. Estos han sido los principales Incoterms utilizados en el transporte aéreo como tal.
Y esta ha sido nuestra presentación acerca del transporte aéreo. Muchas gracias por su tiempo y atención.